esta lección trabajaremos con referencia de celdas, los tipos de referencia de celdas, sus características y ejemplos aplicados a los mismos. Veremos cada uno de los conceptos en la hoja de referencias. Los tipos de referencia de celdas en Excel permiten indicar a qué celda o rango debe apuntar una fórmula. Son fundamentales porque determinan cómo cambia una fórmula cuando se copia o arrastra hacia otras celdas. ¿Qué es una referencia de celda? Una referencia de celda es la dirección que identifica la ubicación de una celda dentro de una hoja de cálculo. Por ejemplo, la celda A1 está formada por la columna A y la fila 1. La referencia A1 indica la intersección entre la columna A y la fila número 1. Existen tres tipos de referencia de celdas. Tenemos referencias relativas, absolutas y mixtas. Cada una de estas tiene diferentes características. La referencia relativa es una referencia predeterminada. Al copiarse, cambia y se adapta a nuevas posiciones. Por ejemplo, A1, B2, C3. Absolutas, posiciones fijas, columnas y filas. Al copiarse se mantienen fijas en posiciones de filas o columnas. Para indicar este tipo de referencia, se establece con el signo pesos. El signo pesos antes de posición de columna y antes de posición de fila. Las referencias mixtas son posiciones de celdas que son variables. Al copiarse pueden ser variables la posición de fila o columna. Todo depende en qué posición se encuentre el signo de pesos, antes de la columna o antes de la fila. Comparación general. Las referencias relativas, su sintaxis es la columna y la fila. ¿Cómo se crean al momento de copiarse? ¿Cambia al copiar? Sí, cambia de posición. Y se utilizan para cálculos repetitivos. La referencia absoluta se generan con la tecla F4, no cambia al copiarse y los valores son fijos. Y las referencias mixtas pueden ser de columna o pueden ser de fila, siempre y cuando en qué posición se encuentra el signo de pesos, si es antes de la columna o antes de la fila. Se generan de igual forma con la tecla F4 y se utilizan en tablas matrices o en algunos casos cuando vamos a hacer fórmulas en donde queremos que no cambie de posición tanto la columna como la fila. Desarrollaremos el siguiente ejemplo. Si presiono igual y hago referencia a la celda que tiene el 19%, si presiono la tecla F4, me genera una posición absoluta, indicando el signo de pesos. Esto quiere decir que esta posición no va a cambiar al momento de copiarla. Si presiono nuevamente F4, en este caso tenemos una referencia de tipo mixta, lo cual indica que la posición de columna es variable y la posición de fila es fija. Si presiono nuevamente F4, tenemos una referencia mixta en donde la columna no es variable y la fila sí puede cambiar. Si presiono nuevamente F4, cambiaría a una referencia de tipo relativa. El uso de la tecla Fn más F4, normalmente en los computadores hay una tecla Fn para hacer uso de las funcionales. Debemos combinar ambas para que se puedan generar las referencias absolutas. Si tu computador no tiene la tecla Fn, pues simplemente utiliza la funcional F4. Muy bien, desarrollaremos el siguiente ejercicio. Tengo una columna cantidad y una columna precio. Voy a obtener el subtotal, multiplicar cantidad por el precio. Muy bien, yo puedo copiar las fórmulas y aquí se van a generar referencias relativas. Recuerden que las referencias relativas se utilizan para realizar cálculos repetitivos. Automáticamente, al copiar, se generan las nuevas posiciones, como vemos, B29, C29,
B30, C30 y así sucesivamente. Si quiero generar ahora el cálculo de impuesto, voy a multiplicar el subtotal por el impuesto que se encuentra en la celda H30, presiono Enter, si intento copiar, porque asumo que puedo hacerlo, voy a observar que los resultados no se van a dar. ¿Por qué? Porque está apuntando ahora a una celda H31 que no tiene ningún valor. H32 no tiene valor y así sucesivamente H33. Yo debo mantener la posición H30 de manera absoluta. Para eso presiono la tecla, edito la fórmula y presiono la tecla Fn, F4. De esta manera hago que la posición de celda donde se encuentra el 19% no va a cambiar. Observen que siempre va a estar apuntando a esta posición de celda. Para el caso del total, solamente tomamos su total más impuesto. Presionamos Enter y copiamos. Muy bien. Para afianzar estos conocimientos, vamos a realizar dos ejercicios de práctica. Práctica 1. En el ejercicio de práctica 1 vamos a obtener unos cálculos que están asociados a un almacén de autos compraventa de usados, en donde vamos a calcular las comisiones según un valor de porcentaje de comisión y el precio del auto según la marca. Tenemos aquí las fórmulas que debemos utilizar. Se desea obtener los siguientes resultados: la comisión de Fiat, la comisión de Mazda, la comisión de Honda. La comisión de Fiat va a ser igual al número de Fiat por precio por porcentaje de comisión. La comisión de Mazda, número de Mazda por precio por porcentaje de comisión. La comisión de Honda, número de Honda por precio por porcentaje de comisión. Y total comisión, la suma de cada una de las columnas de comisiones de las marcas de los autos. Muy bien, vamos a ingresar cantidades de autos supuestamente que se hayan vendido. Cualquier valor puede establecer el que usted quiera. Y vamos a calcular la comisión de Fiat, que sería número por precio por comisión. Lo que es el precio y la comisión deben mantenerse fijos, porque si lo tomamos como una referencia relativa, observen los resultados. Cambiaría las posiciones donde está la comisión y donde está el precio y me daría unos resultados que en realidad no son los correctos. Entonces vamos a modificar la primera fórmula y voy a seleccionar las dos celdas que quiero mantener fijas y presiono Fn, F4. De esta manera se establece en coma absoluta la celda C2 y la celda B2. Presiono Enter y copiamos nuevamente la fórmula. Ya tenemos los resultados correctos. Siempre va a estar apuntando a esas dos posiciones de celda. Muy bien. Vamos con la comisión de Mazda. Vamos a ingresar cualquier cantidad de números de autos que se vendieron. Muy bien, comisión de Mazda, el número de Mazda por el precio, por el porcentaje. Ya sabemos que debemos mantener estas dos posiciones de manera absoluta. Fn, F4. Presiono Enter y copiamos la fórmula. Muy bien. Número de Honda. Vamos a colocar cualquier posición, cualquier cantidad. Cualquier cantidad de
autos que se hayan vendido para realizar la fórmula. Muy bien, comisión de onda va a ser igual al número de onda por precio por comisión. Mantenemos absoluto Fn F4 para que esta posición de esta celda no cambie. Listo. El total comisión, vamos a realizar la fórmula donde tomemos comisión de Fiat más comisión de Mazda más comisión de Honda. Una fórmula sencilla de sumar tres celdas que se encuentran en posiciones relativas, en donde si deseamos que el cambio de fila aplique para generar las fórmulas siguientes. Y de esta manera ya tenemos realizado el primer ejercicio de práctica aplicando referencias absolutas. Veamos el segundo ejercicio. En este ejercicio vamos a calcular también impuestos, retención, comisión y total. Vamos a utilizar porcentajes que se encuentran en posiciones de celda diferentes y es necesario establecer referencias de celdas absolutas. El primer cálculo que debemos realizar es multiplicar el precio por la cantidad, cantidad por precio o precio por cantidad. ¿Sí? Copiamos la fórmula, esta referencia es relativa, deseamos realizar los cálculos automáticos. Ahora vamos con el impuesto es su total por el impuesto del porcentaje que se encuentra en la celda 2, igual por la celda del impuesto. Aquí puedo utilizar FNF4 y generar una referencia absoluta para que la posición de fila y la posición de columna no cambie de la celda 2 al momento de copiar. Copiamos y listo. El caso de la retención, subtotal por el porcentaje de retención. Muy bien, podemos aplicar también una referencia mixta. ¿Por qué una referencia mixta? Si presiono FNF4, ya sabemos que la referencia absoluta no cambia posición de columna y posición de fila. Pero en este caso yo tengo un valor que se encuentra en la celda B2 y podría servirme una referencia en donde no cambie de posición de fila, ya que estoy copiando la fórmula hacia abajo. Si presiono F4 nuevamente, esta referencia me puede servir teniendo en cuenta de que voy a copiar la fórmula hacia abajo y no quiero que cambie la posición 2 de la celda o de la referencia B2. Presiono Enter y copiamos hacia abajo. Observen que me sirvió también. Siempre va a estar apuntando a esa posición, a B2. Veamos el caso de comisión. Voy a tomar su total multiplicado por la comisión. Recuerden que puedo mantener referencia absoluta, ¿sí? O puedo escoger referencia mixta, en donde no cambie la posición de fila. Copiamos hacia abajo. Y listo. Ahora el total, vamos a tomar el subtotal, más el impuesto, menos la retención. Y copiamos hacia abajo. Muy bien, entonces en estos dos ejercicios hemos afianzado lo que son las referencias relativas, las referencias absolutas y las referencias mixtas.